en la que se activa cada etapa de la ruta pentosa-fosfato. Esta representación de acá, esta representación es un poco eso que yo les cuento del cortocircuito. Fíjense, aquí está la glucosa y en vez de ir de frente por aquí, dice, ay, espera un momentico, voy a dar todo este paseo, produzco un fosfato reducido y regreso con carbonos a la glucólisis. Bien, traigo mis carbonos de vuelta a la glucólisis. Bien, entonces, lo que vamos a ver es cómo esta ruta es capaz de activar esto, o activar esto, o activar todo, en dependencia de lo que la célula necesita. Por ejemplo, la primera circunstancia que se puede presentar es una célula donde hace falta mucha ribosa, Es una célula que por alguna razón necesita mucho ácido nucleico, o es una célula donde está sintetizando algunas coenzimas, qué sé yo, pero necesita mucha ribosa. Si lo que necesita es ribosa, o sea, esto lo puede escribir, pero aquí se va a ver más bonito. Si lo que necesita es mucha ribosa, nada más, pues la célula dice, a ver, esta fase de intercambio de carbono no es reversible. Mejor hago esa misma fase al revés. La glucosa va normal a la glucólisis y cuando llega aquí, gliceraldehído y fructosa, que son las dos moléculas que se producen, recuerden, cuando llega aquí, hace el zongo, le da borondongo, pero al revés. Tiquitaca, 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 y ¿en qué termina? En ribosa. Entonces, en una circunstancia donde hace falta mucha ribosa, sobre todo ribosa, lo que ocurre es que de la glucólisis salen los precursores de la ribosa y hacen la fase de intercambio de carbonos al revés. Eritrosa, centroestulosa, todo eso que vimos, pero al revés, y termina siendo ribosa sin fosfato. Se acabó. No hace falta la fase oxidativa para nada. La ruta se activa a lo inverso y solamente en la fase de intercambio de carbono. Empezaría de la glucólisis para allá, al revés. Bien, esa es una circunstancia en la que hace falta mucha ribosa. Una fase no oxidativa, o reversible, o de intercambio de carbono. Ahora, miren esta otra circunstancia. En esta circunstancia hace falta natfosfato reducido y hace falta ribosa también. ¿En qué circunstancias podría hacer falta natfosfato reducido y ribosa? Bueno, puede ser una célula, déjame pensar, natfosfato reducido para sintetizar ácidos grasos, ribosa, por ejemplo, para sintetizar ácidos nucleicos, una célula tumoral, una célula neoplásica, por ejemplo, una célula tumoral se divide brutalmente. Necesita mucho ácido nucleico y a la vez produce mucha especie reactiva de oxígeno, mucha, necesita natfosfato reducido para controlarla, para no morirse, porque ella la produce, la especie reactiva, genera mutaciones, eso hace que el tumor sea feliz, porque tiene mutaciones, pero no se puede morir. Entonces el nivel de especie reactiva sube, pero te contengo. Por lo tanto, hace falta mucho natfosfato, y hace falta ribosa para dividir. Entonces, en esta circunstancia, ¿qué hace la célula con la ruta pentosa-fosfato? La glucosa la mete en la fase oxidativa, claro que sí, para tener natfosfato reducido. Fase oxidativa. Y cuando llega la ribosa, en vez de hacer zongo, le da borondongo, ahí termina la pentosa-fosfato. Solo en ribosa. Ella necesita ribosa. Ella no regresa los carbonos de la glucosa a la glucólisis, no los regresa. Estamos hablando no de manera absoluta, no quiere decir que no haya glucólisis ninguna, pero las glucosas que van por el camino de las pentosas fosfatos no regresan a la glucólisis. Hacen fase oxidativa, producen natfosfato reducido, producen ribosa y se acabó. No regresan los carbonos a la glucólisis. Bien. Esta es la segunda circunstancia donde hace falta ribosa y hace falta natfosfato reducido. Yo necesito ribosa, no puedo, estos carbonos no los puedo regresar, porque los necesito para sintetizar otras moléculas.
Correcto, este es el segundo evento del producto. El tercer evento, todo se ha comportado malito, creo que ya la pila no está muy bien. El tercer evento, de este de acá, es donde lo que hace falta es nalfosfato reducido. Por ejemplo, les voy a poner varias circunstancias. Un adiposito sintetiza mucho ácido graso, pero no se divide, a no ser en la infancia que hay hiperplasia, si se divide los adipositos, ¿no? En la infancia. Ya después de la adolescencia no. Los adipositos acumulan grasa. Si acumulan ácidos grasos, van a necesitar nalfosfato reducido para sintetizar líquidos. Los testículos, los ovarios que sintetizan hormonas esteroideas o el hígado que sintetiza colesterol va a necesitar nalfosfato reducido, pero no se va a diluir así. Entonces, en esa circunstancia va a hacer falta más nalfosfato reducido que ribosa. Nalfosfato reducido es más importante que la ribosa. Por ejemplo, otra circunstancia, esto fue al examen, lo que ya les conté, creo que ya les hablé de esta pregunta, pero ¿Sí? Los macrófagos fagocitan bacterias, por ejemplo, y las van a destruir con especies reactivas de oxígeno. Pero el macrófago, para hacer eso, no se divide. Él solo produce especies reactivas que tiene que controlar para él no morirse. ¿Ya? Por lo tanto, no hace falta ribosa, lo que hace falta es nalfosfato reducido. ¿Cómo ocurre? Bueno, la ruta ocurre completica. La glucosa ingresa, fase oxidativa, se produce nalfosfato, y de ahí, como no hace falta ribosa, los carbonos regresan a la glucólisis. Se acabó lo que yo les conté. Todo el proceso completo. Ya usted tiene nalfosfato reducido, ribosa no le hace falta, los carbonos van para la glucólisis y se acabó. Tan amigos como siempre. Ese es el proceso en el cual, en esta circunstancia ocurre toda la ruta, como ya yo les conté. Atraviesa la fase oxidativa y los carbonos regresan. Y se acabó. Y la etapa, o el fenómeno, o el modo, el fenómeno número 4, se parece un poquito al anterior, es que hace falta nalfosfato reducido y hace falta mucha energía. Bueno, un poquito más de lo que hemos hablado. La glucosa ingresa a la ruta, se produce nalfosfato, los carbonos regresan, y cuando los carbonos regresan, respiración celular. Piruvato, ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, y se acabó. Bien, entonces, estos ejemplos que les he ido poniendo es la manera en que esto se va a evaluar. O sea, yo les voy a presentar una circunstancia en donde va a ser evidente que va a hacer falta mucho nalfosfato, o que va a hacer falta mucha glucosa, o ambos, ya veremos. Bien, y lo otro que casi siempre pregunto es, ¿cuál es el destino final inmediato de los carbonos de la glucosa? Es la glucólisis. Les digo esto porque muchos ponen ciclo de Krebs, así mismo, pero para que llegue al ciclo de Krebs falta un mundo. ¿Dónde la glucólisis? No, porque, profe, después van al ciclo de Krebs, y está bien, y después puede ser que vayan a sintetizar ácido graso y no al ciclo de Krebs. El destino inmediato es la glucólisis. ¿Está bien? Es la glucólisis. Cuando el Señor se paró, yo pensé que me iba a decir, tienen que evacuar. Bien. No, desde ayer. Perdón, la cuarta, sí. Igual, lo único que los carbonos siguen a respiración celular y no pasa, mira, porque esa es diferente. Porque, por ejemplo, si estamos en una discusión, los carbonos pueden ir a sintetizar ácido graso. Entonces, el hecho de que vayan a la respiración es una peculiaridad. Hace falta nalfosfato, pero también energía. Vamos a hacer respiración celular. ¿Ya? Entonces, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con glutamato fosfato, me refiero a las reacciones, las etapas, en qué momento se activa una etapa u otra, qué pasa con los carbonos de la glucosa. Ese es el final del tema. Lo que falta por ver solamente porque para hacer conectores, hacer conectores. a un receso para ver el seminario. Es una patología que tiene que ver un poco con el efecto de la actividad de esta ruta, que se llama anemia hemolítica no autoinmune. Si es una anemia hemolítica, ¿qué le pasa a los eritrocitos?
se destruyen, se rompen los eritrocitos, hemolíticas, se rompen. Y es no autoinmune porque puede ser que se rompan porque los anticuerpos lo reconocen y se destruyen, no es el caso. Esta anemia, igual que pasa con la anemia trepanocítica, que es un tema de la hemoglobina, esta anemia apareció como un mecanismo evolutivo para resistir la infección con el plasmodio, controlar la malaria, ¿está bien? Por eso su origen está en África, en algunos países del sur de Asia, ¿bien? Y luego sucede que países como en Cuba, donde no hay malaria, hay no muchas personas, pero hay pacientes con esta enfermedad por los genes, que lo traen en los genes de África. ¿Sabes? Nosotros tuvimos mucha migración africana en la época de la colonia. Entonces, por eso que en Cuba hay anemia drepanocítica, hay anemia hemolítica, a pesar de que no hay malaria. Entonces, esta es una enfermedad donde hay defectos en la fase oxidativa de la ruta pentosa fosfática. No se produce cantidad adecuada de NAT-fosfato reducido. Y como no se produce una cantidad adecuada, el glutatión tiene problemas en su actividad y los eritrocitos se rompen. Porque el eritrocito necesita un glutatión muy activo. Si no funciona bien, pues el eritrocito tendrá problemas. ¿Correcto? Entonces, lo que sucede es que las enzimas que participan dentro de la fase oxidativa, las dos enzimas que generan el fosfato reducido, pueden tener problemas en su actividad y de hecho esta es una manera de medir la actividad de estas enzimas añadiendo muestras de sangre, se añaden a una mezcla que contiene NAT-fosfato y se evalúa la producción de NAT-fosfato reducido. ¿Cómo se evalúa? Bueno, el NAT-fosfato y el NAT-fosfato reducido, ambos, como tienen adenina, una base nitrogenada en su estructura, absorben luz a 260 nanómetros. Las bases nitrogenadas absorben a 260. Pero el NAT reducido también absorbe a 340. Entonces lo que usted hace es, una vez que facilita la reacción de enzimas con ese sustrato, espera un tiempo y mide absorbancia a 260, va a haber absorbancia porque hay base nitrogenada y después la mide a 340. Si estas enzimas no funcionan, este pico no aparece porque no hay producto. Y así usted puede diagnosticar ese tipo de enfermedad. ¿Está bien? Recuerden que para evaluar la actividad enzimática usted tiene que medir algo en el sustrato o en el producto que cambie. Algo tiene que cambiar. Si no, no puede medir la actividad enzimática. Tiene que haber un cambio de color, un cambio con un precipitado, un cambio en la temperatura, qué sé yo, algo tiene que cambiar. Y en este caso lo que cambia es la absorbancia del producto. El producto absorbe a 340. Y finalmente voy a mi cama. Listo. Con esto terminamos. Estas son las conclusiones de la clase. Y después Revisar yo y estudio hasta tenemos las 11 y yo voy a mi cama. Ese cuestionario, bueno, verán que hay muchas preguntas que tienen que ver con cosas que aclaramos acá en la clase. Con esto damos cierre entonces a todo lo que tiene que ver con metabolismo de la glucosa y nos adentraremos en el metabolismo de los ácidos grasos, de los lípidos, aunque todavía va a ser importante entender cómo la glucosa conecta con los lípidos. Eso lo vamos a ver también, cómo los carbonos de la glucosa terminan siendo parte de los Pero igual en eso es el profesor, ¿no? Listo. Sí. Con esto terminamos la clase. Qué bonito. ¿Así lo has buscado? Y lo que les propongo son las 4:35. Es hacer un cálculo, espera, Ya que dice poner hacer la un foto. cálculo La foto. de 15 minutos y a las 4:50, a las 4:50